Aborto. Lo que nadie te dice. Sobre la discusión del tema del aborto hay datos, hechos, realidades que en los medios no aparecen. Claro, en Se Pudrió Todo, nada nos callamos y lo decimos igual, aunque no sea simpático. Por ejemplo, todo lo que hace al tema legal. No solo el proyecto está en contra de la Constitución, los pactos internacionales firmados, el Código Penal y hasta el civil y comercial argentino. En este editorial abordaremos uno de esos temas que nadie quiere tocar. El de a quienes les conviene económicamente que se sancione esta ley de aborto legal. Y no solo en Argentina, sino en diversos países. Y sí, hay un gran negocio detrás de este asunto. Por un lado, la venta de los fetos abortados para la industria cosmética y farmacéutica. Por el otro, el negocio que hay en tener el aborto legal. Para tener en claro este tema, pondremos al aire un audio que ya pasamos, que es del doctor Benigno Blanco, que denuncia esto. Seguidamente a ese audio, otro audio de El Presto, un argentino que sube audios a YouTube con explicaciones sobre diversos temas que siempre son muy buenos y muy bien explicados. Es para que escuchen otras voces, además de las nuestras. Y así, bueno, las críticas que nos hacen sean divididas hacia otra gente también. Vamos con los audios, uno detrás del otro. Primero el doctor Benigno Blanco y luego El Presto. Leo pregunta, doctor Benigno, ¿considera usted que existe una participación protagónica de la ONU a través de políticas canalizadas por UNESCO y UNICEF para promover e impulsar la agenda de género en los países como Perú? Por supuesto, y no solo UNESCO y UNICEF, también el Banco Mundial y el Fondo de Población y la Organización Mundial de la Salud. Pero no es que yo lo crea, es que está documentado. Entren en la web de esas organizaciones, no es nada secreto. No es que lo crea yo porque tengo información confidencial, simplemente miro la información que hay. Y además es un proceso que está muy estudiado. A partir del memorándum Kissinger-McNamara de 1968, en que el presidente Nixon convirtió en prioridad absoluta de la política exterior de Naciones Unidas el control de la población del mundo y decidió que en la época de la descolonización, que era aquella, eso ya no se podía hacer por instrumentos coercitivos, imposición de la esterilización obligatoria, aborto, etcétera, pidió y exigió que se hiciese a partir de ese momento pendiendo una forma de pensar que hiciese que fuesen las mujeres las que libremente rechazasen al hijo y al matrimonio. Y en ejecución de esa orden, con acierto como la historia ha demostrado, algunas gentes eligieron la ideología de género como gran anticonceptivo mundial. De hecho, la primera presidenta del Fondo de Población de Naciones Unidas, la agencia específica para el control de la población que se creó en aquellos momentos, dijo lo siguiente: ya no se trata ahora de controlar la población del mundo dentro de los roles de género tradicionales, sino que ahora se trata de cambiar los roles de género tradicionales para controlar la población del mundo, y en ello están. Esto se oficializó ya como doctrina oficial de Naciones Unidas en la Cumbre sobre Población que se celebró en 1994 en El Cairo, y se ratificó de forma más radical en la Cumbre sobre la Mujer que se celebró en Beijing en 1995, y esto es documentación oficial y pública de Naciones Unidas, y desde entonces ha ido a más. Y la presión de las agencias de Naciones Unidas, con toda esa red de ONGs y fundaciones que la apoyan y respecto a la cual se da un trasvase permanente de personas
de las agencias de Naciones Unidas a estas ONGs y de las ONGs a las agencias de Naciones Unidas, fundaciones Soros, McNamara, la IPPF, Rockefeller, etcétera, son una red tupida por todo el mundo con muchos recursos económicos que no se oculta por otra parte, que están intentando imponer en todo el mundo la agenda de género. Cuando el presidente Obama visitó hace pocos meses para despedirse como presidente el país de origen de su familia, Kenia, en África, el presidente de Kenia, al recibirle en el aeropuerto de la capital, le pidió públicamente que dejase de presionar a su país, que allí no querían el matrimonio homosexual ni la agenda de género en la escuela, y que estaban hartos de que Naciones Unidas y Estados Unidos les presionase, condicionando cualquier ayuda a que hiciesen eso. Bueno, pues es el Estado más o menos, según las características de cada país, por todos los lados. Y por eso la imposición de la agenda de género tiene un carácter en ese momento en todo el mundo imperialista y colonialista. Y además, repito, no se oculta, no es que lo sepa yo porque tenga información confidencial, les reitero, es información disponible. Y por eso, pues efectivamente, es un debate difícil y duro, porque hay mucho dinero y mucho poder y mucha gente se rinde ante eso. Pero eso no quiere decir que no se pueda dar esta batalla. Igual que un electricista de Polonia y un poeta de Checoslovaquia empujaron al comunismo hasta que cayó, ustedes, que son gente más importante que un poeta y un electricista, pueden empujar el muro de la ideología de género y caerá. Por la fuerza de los aplausos, supongo que aquí hay o muchos poetas o muchos electricistas, ¿no? Mamá, yo quiero otra vueltita. Mamá, no me quiero bajar en el mundo feliz de la calecita. Gracias, mami. En este video yo no voy a intentar convencerte de nada, ese no es mi trabajo es informar. Porque antes de repetir consignas estúpidas y vacías, antes de andar repitiendo eslogan, está bueno informarse. Y después sí, después debatir, pero con conocimiento. Porque si no después terminamos haciendo payasadas y terminamos tomando como válida la palabra de algún travesti que inventa historias, de algunas histéricas que gritan y no dejan hablar al que piensa diferente. Vamos a la verdad, muchachos, vamos a la verdad. La IPPF Planned Parenthood es la principal clínica abortista mundial, es la que pregona la legalización en los países. En su página podemos ver, a la derecha, los países donde ya están metidos. Y en el primer lugar aparece la Argentina. Y acá viene la pregunta, ¿qué hace la IPPF en Argentina si todavía no está legalizado el aborto? En su descripción dicen que funcionan desde el año 2014, pero es mentira, vienen funcionando desde antes. Acá podemos ver que la IPPF describe a la asociación civil FUSA, más conocida como Casa FUSA, que está ubicada en el barrio porteño de Almagro, entre las calles Medrano y Lezica. Lo llamativo, más allá de que la clínica está lista, aunque todavía no se practiquen abortos, es que vienen esperando esto desde el año 2013. A ver, vamos a la página de Facebook de Casa FUSA. Podemos ver Casa FUSA, Centro para Atención de Adolescentes y Jóvenes. Esta consigna se repite muchísimo. Jóvenes y adolescentes. Acá vemos la foto inaugural de Casa FUSA. Es del año 2013. ¿Quiénes aparecen en esta foto? Esto es lo importante. El primero es el doctor Enrique Werner, quien trabaja en el Hospital Argerich, en la sección Adolescencia Departamento Infantil. El tipo trabaja en el Argerich y está en un grupo de una clínica abortista. Al lado del doctor Werner aparece el doctor Girard. Buscándolo, nos lleva a la Fundación Salud, doctor en medicina, médico pediatra, fellow de la Sociedad de Medicina de Adolescentes de los Estados Unidos de América, director del programa de adolescencia del Hospital de Clínicas José.
Mamá, yo quiero otra vueltita. Mamá, no me quiero bajar en el mundo feliz de la calecita. Gracias, mami. En este video yo no voy a intentar convencerte de nada, ese no es mi trabajo es informar. Porque antes de repetir consignas estúpidas y vacías, antes de andar repitiendo eslogan, está bueno informarse. Y después sí, después debatir, pero con conocimiento. Porque si no después terminamos haciendo payasadas y terminamos tomando como válida la palabra de algún travesti que inventa historias, de algunas histéricas que gritan y no dejan hablar al que piensa diferente. Vamos a la verdad, muchachos, vamos a la verdad. La IPPF Planned Parenthood es la principal clínica abortista mundial, es la que pregona la legalización en los países. En su página podemos ver, a la derecha, los países donde ya están metidos. Y en el primer lugar aparece la Argentina. Y acá viene la pregunta, ¿qué hace la IPPF en Argentina si todavía no está legalizado el aborto? En su descripción dicen que funcionan desde el año 2014, pero es mentira, vienen funcionando desde antes. Acá podemos ver que la IPPF describe a la asociación civil FUSA, más conocida como Casa FUSA, que está ubicada en el barrio porteño de Almagro, entre las calles Medrano y Lezica. Lo llamativo, más allá de que la clínica está lista, aunque todavía no se practiquen abortos, es que vienen esperando esto desde el año 2013. A ver, vamos a la página de Facebook de Casa FUSA. Podemos ver Casa FUSA, Centro para Atención de Adolescentes y Jóvenes. Esta consigna se repite muchísimo. Jóvenes y adolescentes. Acá vemos la foto inaugural de Casa FUSA. Es del año 2013. ¿Quiénes aparecen en esta foto? Esto es lo importante. El primero es el doctor Enrique Werner, quien trabaja en el Hospital Argerich, en la sección Adolescencia Departamento Infantil. El tipo trabaja en el Argerich y está en un grupo de una clínica abortista. Al lado del doctor Werner aparece el doctor Girard. Buscándolo, nos lleva a la Fundación Salud, doctor en medicina, médico pediatra, fellow de la Sociedad de Medicina de Adolescentes de los Estados Unidos de América, director del programa de adolescencia del Hospital de Clínicas José de San Martín, de la Universidad de Buenos Aires y miembro de la comisión directiva de SACIA, Sociedad Argentina de Salud Integral en la Adolescencia. La primera mujer que aparece es Marisa Navarro. ¿Quién es Marisa Navarro? A ver, veamos. ¡Epa! Marisa Navarro aparece en Harvard University, David Rockefeller Center for Latin American Studies. Bueno, Marisa Navarro escribió el libro Evita. Esta señora se autoproclama como una ultrafeminista y estuvo empecinada en poner a la mujer de Perón como una militante del extremo feminismo. Aunque Evita, si algo no era precisamente feminista. Esta mujer es una sufragista, una feminista creada en Harvard que viene a representar a la Rockefeller Center y está en Casa FUSA. Después tenemos a Silvia Oyserovich. ¿Qué nos aparece cuando la rastreamos? Nos salta el Máster Iberoamericano Anticoncepción y Salud Sexual y Reproductiva con la bandera de la Unión Europea. Pero cuando indagamos más, la doctora nos aparece como coordinadora del Programa de Salud Sexual y Reproductiva en Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Es una funcionaria pública, trabaja para el gobierno de Larreta. Todavía no te cierra, ¿no? Esta gente trabaja para la Planned Parenthood, trabajan en la sucursal argentina de la clínica abortista más grande del mundo. Esto se viene gestando desde hace mucho tiempo. No saltó ahora en el 2018, ya estaba todo preparado. Acá tenemos a Carmen Barroso. Parece un chiste, pero no lo es. Es miembro de la Organización Mundial de la Salud y a la vez representante de la Planned Parenthood. Te va cerrando, esta gente representa intereses foráneos, intereses multimillonarios, millones y millones y millones de dólares que vos nunca vas a ver. Pero vamos a revolver el pañuelo. La última es la doctora Sandra Vázquez. A ver qué podemos encontrar. Nos vamos a la página de Casa FUSA. Acá en la portada de la página aparece la doctora Vázquez. Es la directora de FUSA. Es directora asociada del Instituto Ginecológico de Buenos Aires, además de ser referente del Programa de Salud Sexual y Reproductiva de la Ciudad de Buenos Aires y miembro del Consejo Asesor del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable. Integra la Comisión Directiva de la Sociedad Argentina de Ginecología Infanto-Juvenil y la Comisión Científica de la Asociación Médica Argentina de Anticoncepción. En el equipo de trabajo hay dos personas que se destacan: Alicia Gutiérrez, y en el equipo de investigación Elsa Swarmat. ¿Y estas dos quién carajo son?
son las que van a los debates televisivos. Claro, los canales de televisión te la muestran como simples militantes pro abortos y son empleadas de la Planned Parenthood. ¿Qué pasaría en el caso de médicos que dicen, bueno, no, yo por mi creencia yo no voy a practicar en este momento existe la objeción de conciencia. Lo que nosotros en nuestro proyecto de ley no. En nuestro proyecto de ley no. Pero esa persona cree que no lo tiene que hacer, que llama al compañero. Por dice, ejemplo, bueno, hacelo vos. O que se dedique a otra especialidad. O que se dedique a otra especialidad. A ver, ¿quiénes están bancando esto? A ver, veamos. La IPPF, obviamente. Y ¡epa! Ministerio de Salud de Buenos Aires. Bueno, claro, si el ministro Rumstein es pro aborto. Después viene la UNFPA. ¿Sabés qué es la UNFPA? Es el control poblacional. Repito, es el control poblacional. Después viene Fundación para el Estudio de la Mujer, Amnistía Internacional y Fundación Garrahan. Volvamos al Facebook de Casa Fusa. Acá podemos ver su trabajo, cómo se meten en las escuelas, cómo le lavan la cabeza a los jóvenes, cómo los adoctrinan, cómo les hacen repetir consignas. Los integrantes de Fusa son los primeros que se encierran y charlan con los maestros y profesores. Luego los profesores y maestros le bajan la línea charlada por los directivos de Fusa. Y a veces hasta los propios integrantes de Fusa son los encargados de bajar línea a la militancia. Bueno, tenemos a Bergman del Argerich, a Girard de la Sacia, una escritora feminista recibida en Harvard y bancada por la Rockefeller Center. Paréntesis, para el que no sabe, la Parenthood fue fundada allá lejos y hace tiempo, más precisamente en la década del 30, por el magnate Rockefeller y Margaret Sanger. ¿Quién es esta Margaret? Bueno, esta Margaret es la que creó todo este sistema abortista, además de darle asco a los discapacitados, los negros, los religiosos, todo esto afirmado en sus propios escritos, No es coincidencia donde estudió la vieja esta, la Navarro, no es coincidencia. Después vino Xerovich, una representante de la Unión Europea, una representante de la Organización Mundial de la Salud y la directora de la clínica. Listo el pollo, pelada la gallina. La guita hacia el mundo andar, al mundo andar. Según sus reportes financieros, desde el año 2008 la IPPF entregó millones de dólares a distintas organizaciones para promover la campaña del aborto legal en Argentina. Entre los principales beneficiados está la Fundación para la Salud del Adolescente, FUSA, Católicas por el Derecho a Decidir, CDD, Centro de Estudios de Estado y Sociedad, CEDES, y la Asociación Civil Pro Amnistía. En su sitio web, IPPF señala que FUSA es desde el 2010 asociación miembro de IPPF en Argentina. Sin embargo, esta recibe dinero de la multinacional del aborto desde el año 2008, sumando hasta la actualidad más de 3 millones de dólares. Otras organizaciones que han recibido financiamiento de la IPPF son Fundación Huésped, que impulsa la campaña Abortos sin Barreras, el Fondo de Mujeres del Sur, el Centro de Estudios Legales y Sociales CELS de Horacio Berbisky y la Fundación Universidad de Palermo. La Planned Parenthood y el negocio de los fetos. La principal clínica abortista del mundo vende los fetos. Sí, así como lo escuchás, el Center for Medical Progress, CMP, Centro para el Progreso Médico, ha difundido 5 videos de reuniones de altas autoridades de la Planned Parenthood con actores que fingieron ser potenciales compradores. En los reportajes, las directivas de la multinacional negocian la venta de órganos y tejidos de bebés abortados en sus instalaciones por sumas que van de los 30 a los $100 por espécimen. Más de 10 estados y el Congreso de Estados Unidos han iniciado investigaciones contra la Planned Parenthood. Mientras tanto, el estado de Luisiana decidió en agosto del 2015 cortarle el financiamiento proveniente de Medicaid, el seguro de salud gubernamental para personas de escasos recursos. Para que los chicos entiendan, a todo esto no lo inventó una zurda estúpida de una universidad, una trosca, una progre, no. A esto lo inventó un macho alfa, supercapitalista, multimillonario como Rockefeller. Hace muchos años, a través del Fondo de Poblaciones de las Naciones Unidas, que financió Rockefeller, y hoy los Rockefeller siguen financiando. Es una incoherencia absoluta como los zurdos y los troscos y los progres se encaminan detrás de esto como soldaditos con el pañuelo en el pecho. Esto tiene como finalidad en los países ricos controlar los números poblacionales para que tengan excedente fiscal, puedan pagar sus deudas, puedan exportar su materia prima. Es una hermosa política de colonialismo demográfico. A ver si nos vamos entendiendo. Yo no discuto panfletos ni consignas vacías. Yo discuto números reales y datos concretos. En España
se multiplicó astronómicamente el número de abortos. Hoy en día España está con 100.000 abortos al año. Cuando la ley cumplió un año en España, en 1985, se realizaron solo 17.000 abortos, destruyendo el argumento de entonces de las feministas españolas que decían ¡más de 320.000 abortos ilegales! La misma estrategia aplicaron y aplican en otros países. Y acá en Argentina, cuando te dicen hay 500.000 abortos ilegales al año, o es una burla a la inteligencia o son muy hijos de puta. Algo tiene que quedar bien en claro: el aborto siempre es peligroso para la vida de la madre, siempre. Es una falacia eso de que en una clínica la mujer va a estar más protegida. Es falso. Con la legalización de abortos en España, no solo se multiplicaron los abortos, también las muertes de mujeres. De eso nadie habla, pero están los números, mira vos. Solamente hay que buscar y estudiar. Mientras vos estás acá en Argentina, en Perú están usando las mismas mentiras y falacias que usaron acá para la campaña del aborto. Lo mismo, te invito a que busques y veas. Están usando lo mismo, las mismas consignas, los números son muy parecidos, exactamente lo mismo. Yo no sé con qué soñás vos. Yo, por mi parte, sueño con un gran país, rico, fuerte, poderoso, que nivele hacia arriba, no hacia abajo, donde cada niño pueda desarrollar su potencial genético para que tenga igualdad de oportunidades. Hay que terminar ya con esto del aborto indigno, con la prostitución infantil, con el maltrato infantil, con las enfermedades infantiles, con la desnutrición, con el trabajo infantil, con la pornografía infantil, que destruye el rostro de nuestra civilización. Cualquier país que acepta el aborto no le está enseñando a su pueblo a amar, sino a usar cualquier acto de violencia para conseguir lo que quieren. El aborto es el camino más corto para un porcentaje minoritario, mediocre de la población argentina, para los dirigentes políticos en su mayoría, que son unas bestias inútiles que no sirven para nada, populistas, demagogos. Antes que el aborto, debemos procurar que cada niño argentino tenga una escuela donde ir, un agente sanitario que lo asista, una dieta equilibrada que le posibilite un desarrollo físico y mental adecuado. El aborto, vergüenza les tendría que dar. Para cerrar, ¿sabés de dónde viene la palabra amor? Tiene su raíz indoeuropea. Significa Amman, A-M-M-A-N, una voz infantil para llamar a la madre. Esto le dio origen a amar. ¿Entendés? ¿O querés que te haga un dibujo? Pasados los dos audios, supongo que si estuvo escuchando se dio cuenta que otra vez nos cortaron la transmisión. Parece que hay algunos muchachos que están un poco nerviosos. Y bueno, son las reglas del juego en un país en donde la república todavía es una idea a alcanzar en un futuro. Así que con este tema se pudrió todo. Ciudadanos, les informamos que desde ahora se pudrió todo. Buenas tardes, ¿cómo les va? Estamos en Se Pudrió Todo, transmitiendo desde Radio City 88.7 MHz, desde la ciudad de San Nicolás, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Y sí, otra vez nos cortaron. No importa, para usted si se perdió el corte de unos minutitos en nuestro editorial sobre el tema de el aborto y los negocios que hay detrás de su legalización, lo vamos a subir esta noche completo al editorial con el corte incluido a nuestro sitio web, donde también encontrará los audios de todos los programas anteriores. Su dirección es la siguiente: sepudriotodo887.blogspot.com.ar. También nos pueden encontrar en Twitter, en Facebook, en Google+, en YouTube, y si quiere enviarnos un mensaje por correo electrónico, su dirección es sepudriotodo88.7@gmail.com.
Seguimos en Se Pudrió Todo, transmitiendo desde la ciudad de San Nicolás en la frecuencia de 88.7 MHz para toda la zona de influencia. Y entramos ahora en el panorama local con una linda noticia. Desde el día de ayer volvió el plan por tercer año consecutivo Plantá tu árbol. Y sí, la municipalidad está distribuyendo árboles en los distintos barrios y zonas de la ciudad y los vecinos pueden ir a retirarlos. También tenemos acá un sitio web donde los vecinos pueden consultar qué días van a pasar por su barrio y en qué horario para retirar el árbol. Plantá tu árbol se enmarca en el plan San Nicolás Te Quiero Verde, uno de los ejes de la gestión sobre el que trabaja intensamente la municipalidad en busca de crear una ciudad amigable con el medio ambiente. El plantar árboles es muy importante. Y en esta página, que ahora les voy a dar la dirección, tienen incluso instrucciones de cómo hacer para plantar un árbol. También están los calendarios de los distintos barrios de cuándo va a estar la gente de la municipalidad distribuyéndolos y los vecinos qué tienen que hacer para ir a buscarlos. Por ejemplo, acercarse con su DNI y en donde figure la dirección real de donde está viviendo, para que se sepa que es la gente de ese barrio. Se puede consultar el cronograma en la siguiente dirección web. La voy a dar despacito para que lo pueda anotar si es que le interesa. www.sncciudad.com/planta-árbol. Y ahí usted tiene toda la información correspondiente, así es. Usted un vecino de zona norte, zona centro, zona oeste, zona sur, si es de la Emilia, General Rojo, Camposalles, Conesa. Y bueno, desde el día de ayer se están repartiendo en distintos lugares, llevando adelante un cronograma de días y horas para cada uno de los barrios. Y otra noticia que es para nosotros los más viejitos, los que ya pasamos los 40, 50, incluso más también, 60 y 70. ¿Por qué? Porque este viernes 15 de junio habrá una tertulia para los más viejitos. Música de primer nivel, Edith Piaf, Louis Armstrong, algo de rock, pero de rock de la década del 60, 70, poquito del 80, también música latina. Me dijeron que le habían pedido ya algo de Julio Iglesias, por ejemplo, Salvatore Adamo, mucha de la música que nosotros pasamos acá en el programa. Toda música para los más viejitos, para recordar aquellos tiempos felices y tener un lugar donde ir a divertirnos en pareja, con amigos, con la buena onda que había en aquellos años, en donde nosotros siendo pibes salíamos y estábamos seguros, no pasaba nada malo, era todo chiche bombón, todo de 10. Va a ser este viernes 15 de junio en Lavalle 188. La entrada cuesta 100 pesos con una consumición, viene, y la entrada se abre a las 20:30, bien tempranito, porque máximo 1:30, 2 de la mañana, nos vamos a cerrar y a dormir. Esperemos que puedan asistir y recordar viejos tiempos, recordar lindos tiempos. Y ya, bueno, vamos a ir pasando rapidito al ámbito provincial.
En la ciudad autónoma de Buenos Aires, estudiantes porteños irrumpieron en un acto conferencia del que participaba la ministra de Educación de esa ciudad. Los jóvenes invadieron el recinto en el cual Soledad Acuña, que es la ministra de Educación de la ciudad de Buenos Aires, analizaba los desafíos y los cambios educativos en esa ciudad. En el marco de esta conferencia, que se llama Educación 4.0, un grupo de estudiantes irrumpió intempestivamente en la sala Félix del Hotel Four Seasons para interrumpir a los gritos la exposición de la ministra de Educación. Un joven que se identificó con el nombre de Noel Quiroga, alumno del profesorado de inglés en lenguas vivas, Juan Ramón Fernández, se paró en el medio del salón con un cartel que contenía la leyenda "No al Unicaba", haciendo referencia al proyecto que hay en la ciudad de Buenos Aires de que el año que viene los 29 profesorados que hay en esa ciudad se transforman en una universidad. El moderador, que era Luis Novarecio, convocó al joven y lo invitó a hacer su descargo en forma pacífica. Quiroga se quejó porque, según sus palabras, su profesorado corre riesgo de desaparecer en virtud del proyecto del gobierno porteño para crear la Universidad de Formación Docente. Otro ejemplo más de la ignorancia de los que serán los futuros docentes. Por Dios, va a desaparecer. Se transforma en una universidad, los elevan de nivel, los jerarquizan, pero no quieren. Y claro, quieren seguir en el barro. Y bueno, seguirán en el barro ellos. El país tiene que cambiar y avanzar. Y también algo muy parecido le pasó al ministro de Educación de la Nación, que tuvo que enfrentar a estudiantes de la izquierda que lo silbaron durante un acto. Ocurrió durante la participación del ministro en la tercera Conferencia Regional de Educación Superior que se realizó en Córdoba. Y están tratando los 100 años de la reforma universitaria. El ministro de Educación de la Nación, Alejandro Finocchiaro, participó el día de ayer de la apertura de la tercera Conferencia Regional de Educación Superior de la provincia de Córdoba. Desde el escenario principal del evento, enfrentó a agrupaciones estudiantiles de izquierda y a grupos militantes cercanos al kirchnerismo que lo silbaron todo el tiempo durante su discurso. Y este enfrentamiento consistió en elevar un poco la voz y el volumen del micrófono para las palabras que tenía que decir, pero esta gente no respeta nada. En estos dos ejemplos que le estamos contando podemos observar hechos concretos de cómo es esta gente que no deja hablar y patotea siempre que tiene una oportunidad. Nunca escuchan, nunca respetan a nadie, solo quieren imponer sus ideas y atacan a quienes piensan diferente. No tienen respeto por nada ni nadie que no sea su propio grupo. Y esto no es nuevo. Los muchachos, y saben a quiénes me refiero, lo han hecho siempre. Con cualquier persona que no sea de su partido político, siempre la izquierda también se mete en esto, no deja hablar, abuchea, cantan, gritan, insultan. Y bueno, así son. ¿Cambiaremos? Depende de lo que pongamos en las urnas. Además, otra noticia, SUTEBA, FEB y UDOCBA, sindicatos docentes, anunciaron un paro por 48 horas para este jueves y viernes. Es decir, para pasado mañana y después para el viernes. Qué conveniente, ¿no? Para el viernes, fin de semana largo. Bueno, exigen que el gobierno de María Eugenia Vidal vuelva a convocar para negociar en paritarias, dado que transcurrieron 50 días desde la última reunión. La paritaria salarial, porque la paritaria en general, cuando se tratan otros temas, sí se reúnen. Ahora, la paritaria salarial está suspendida porque los sindicatos docentes dijeron que nunca la iban a aceptar.
¿Y por qué? Porque están en campaña, están en esa de crear problemas a propósito al gobierno, más allá de que el gobierno se equivoque o no. El jueves es el paro convocado por la CETERA y en adhesión a ¿qué? A la protesta de la CTA. Es decir, porque protesta uno, protesta el otro y entonces se adhiere el otro. ¿Se entiende? Y bueno, así vamos. Por otro lado, Vidal intenta convertir la isla Martín García en algo así como la Carmelo Argentina. ¿Qué significa esto? Bueno, se busca recuperar el casco histórico, dragar el puerto y llevar energías renovables. El gobierno de la provincia de Buenos Aires busca transformar todo lo que es la isla Martín García, que hace décadas que está abandonado, y quiere transformarlo en un polo turístico que compita contra la ciudad uruguaya de Carmelo. Se trabaja en dos líneas. Por un lado, el Ministerio de Turismo de la Nación, a través del programa Pueblos Auténticos, destinó unos 3 millones de pesos para invertir en la isla. Por otro lado, la provincia dirige gestión y recursos para mejorar la infraestructura de la isla. Por el gobierno bonaerense, el ministro de Gobierno, Joaquín de la Torre, y la subsecretaria de Turismo, Martina Piquian-Lee, llevan el tema, llevan las obras que se están haciendo bajo su directa coordinación. El objetivo es convertir a la isla en un destino turístico que compita no solamente con Carmelo, sino con justamente otros lugares turísticos, por ejemplo, del sur de Brasil. Se está llevando cloaca y agua potable, agua corriente, y trabaja también en eliminar el basural a través del programa de separación de residuos, porque ahí era un desastre. En tanto, desde el Ministerio de Infraestructura se trabaja en la instalación de paneles solares para distribuir energía a los hogares. Según fuentes del gobierno, se gasta unos 60.000 pesos mensuales en combustible. De cara entonces al turismo, para bajar los costos de combustible de los que habitan actualmente en Martín García, se están poniendo estos paneles solares y bueno, ahí tenemos energía verde de 10. De cara al turismo, se busca reacondicionar el teatro. Un teatro que, bueno, es histórico. Se está trabajando en la señalética de la isla y con fondos de la Nación se busca poner en valor el casco histórico. Me hace acordar no solamente a Carmelo, sino, ¿qué les parece Colonia, la colonia histórica? En tanto, entre la Secretaría de Puertos y Vías Navegables y el Ministerio de Producción bonaerense se busca repotenciar el puerto de la isla Martín García y en particular avanzar con el dragado que permita el amarre de barcos de mayor calado a los actuales. Actualmente solo llegan 2 empresas a la isla, Cachiola y Sturla. Ambas parten desde Tigre y se trata de embarcaciones pequeñas para llevar gente, por ejemplo, maestros, todos los días. Bueno, vamos a ver cómo se desarrolla esto, porque a mí en lo personal me interesa muchísimo, porque el tema de Martín García, hace muchísimos años que se está pidiendo volver a poner en valor, arreglar todo, porque es un abandono tremendo lo que hay allí. Y hay edificios históricos que realmente los deberíamos utilizar no solamente para el turismo, sino para lo que es el regocijo del arte. El arte, la arquitectura que hay en Martín García le gana hasta las casas y hasta los palacios del Delta del Tigre. Es impresionante. Lo que pasa es que, bueno, estuvo muy abandonado. Vamos a ver qué pasa. Ahora también hay en la provincia una consecución de un problema que es muy preocupante.
Resulta que en la región de La Plata y sus alrededores no cesan las amenazas de bombas en las escuelas. Todos los días de la semana pasada y ayer mismo, lunes, no tengo información de hoy todavía, me voy a enterar a la noche, hubo entre 5 y 9 llamados diarios con amenazas de bombas en escuelas secundarias y en institutos terciarios. Por un lado, están los que podemos llamar sarcásticamente tiernos angelitos, que quieren zafar de una prueba. Pero, si bien no podemos descartar del todo este tema, recordemos que las pruebas que se toman los últimos años son muy pocas. Y además, a estos tiernos angelitos les importa nada el no aprobarla o que sacar un 1, total no les importa. Porque el aprobar o no aprobar una prueba es casi ni tenido en cuenta, porque casi todas las materias los terminan aprobando igual. O los mandan a rendir preparando un temita. Esto es lo que se viene dando en las escuelas secundarias de la provincia de Buenos Aires desde hace ya muchos años, y no ha cambiado. ¿Por qué hacen esto? Y porque si no pasan los tiernos angelitos, se quedan sin matrícula. Y entonces no le dan los números, como dicen los directivos y los inspectores de las escuelas, y entonces después reciben el chachás en la cola desde más arriba. Y bueno, es la historia de siempre, ¿no? De siempre desde la década del 90. Acá el tema de fondo es político, el tema de las amenazas de bombas es político. Y se enmarca en este asunto de desestabilizar la región para elevar las críticas hacia el gobierno. Hay varios hechos que marcan esa línea de investigación. La gente que fue detectada como culpable no es alumna de alguna escuela, porque ya tenemos varios con culpables y identificados. Es gente mayor de edad, militantes políticos, y las amenazas se dan en municipios gobernados por intendentes del oficialismo. Es decir, son demasiado obvios y realmente ya cansa esto de la política sucia, realmente cansa y mucho. Bueno, estamos en ¿cómo podríamos decirlo? En una etapa histórica fronteriza, por eso vamos a escuchar a los fronterizos, ¿qué les parece? Seguimos en Se Pudrió Todo, transmitiendo desde Radio City en su frecuencia de 88.7 de la ciudad de San Nicolás, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Y ahora vamos a pasar al plano nacional. Y vamos a pasar al plano nacional con algo que a mí realmente, personalmente, me dio mucha bronca, porque es algo ya prácticamente inconcebible. Deschaba y pinta de cuerpo entero lo que es la gentuza o alguna de la gentuza de la CGT. Y nadie se ofenda con esto que estoy diciendo, porque son hechos de la realidad concreta de todos los días. No estamos inventando nada. Acá es comentar y explicar lo que está haciendo la CGT, lo que hizo hoy, por ejemplo. En todo caso, enójense con la dirección de la CGT. Bueno, ¿y qué pasó con este tema? ¿Qué pasó hoy? Bueno, ya sabemos que la inflación y la situación económica del país produce problemas muy serios en la población. ¿Quién lo va a negar? Nadie. Y acá todos debemos aportar para superar estos problemas. Pero no, la CGT suspendió la reunión que tenía pactada para hoy con el gobierno, en donde ya había preacuerdos y hoy tenían que refrendarlo con la firma, como aumentar 5% los salarios por fuera de las paritarias. Es decir, agregándolas a las paritarias ya firmadas.
Entonces, como no firmaron, este 5% queda en el aire, no se va a cobrar ahora en julio. Entonces, ¿van a defender a los trabajadores o no? Es decir, un gran beneficio para todos los trabajadores en una situación que es problemática, pero quedó en la nada, ya que la CGT anunció que no irá a la reunión, no fue a la reunión y anunció un paro para el mismo día en que la selección de fútbol jugará su tercer partido y que seguramente definirá si pasa o no a la siguiente ronda. Será el martes 26 de junio cuando la selección nacional juegue contra Nigeria. De esa manera quiere asegurarse la CGT mayor adhesión al paro en los porcentajes, algo que, y conociendo a muchos argentinos, logrará sin mayor problema. Acá queda en evidencia que a la CGT no le importa si hay o no un aumento de salarios a los trabajadores. Solo les importa crear problemas y complicar la gobernabilidad. El peronismo es así, siempre fue así. Queda por ver qué hará ahora el gobierno con el preacuerdo al que se había alcanzado de sumar 5% a los salarios de los trabajadores, ya que la CGT los traiciona y no termina las negociaciones. Porque esto ya estaba decidido, no es que estaban negociando a ver si me lo da, si no me lo da. Ya estaba dado, faltaba la reunión de hoy para firmarlo. ¿Se entiende esto? Porque no es la primera vez que lo hacen, ¿eh? También podemos ver qué es lo que pasa con los sindicatos docentes en la provincia de Buenos Aires, que no quieren firmar la paritaria, porque ya el año pasado les habían ofrecido firmarla por 3 años, con la cláusula gatillo y todo eso. No quisieron, claro, porque quieren crear problemas permanentemente. Y tampoco quisieron firmarla en este año, en todas las reuniones que hubo. Desde el 6 de enero se estaban reuniendo este año, sin tocar las reuniones de diciembre y noviembre del año pasado. Y siempre que era no. A pesar de que Baradel el 27 de diciembre pasado dijo que quería firmar con el 15%. Cuando le ofrecen el 15% el 6 de enero, no quiere saber nada. Vamos, es demasiado obvio. Mientras tanto, los jubilados siguen esperando, los docentes siguen esperando el aumento, y que Vidal, en cierta manera, lo compensó dándolo por fuera de la paritaria, o a cuenta de la futura paritaria, si es que algún día se dignan a firmarla. Pero lo que pasa es que, por ejemplo, los jubilados se ven perjudicados porque les pagaron recién en junio un aumento del 5%, 5 al 10%. Cuando en realidad se están comiendo entonces, porque no está firmada la paritaria, el retroactivo de enero, febrero, marzo y abril. Se están comiendo 4 meses ahí, eso es culpa de los sindicatos, porque Vidal, por más que quiera eso, no lo puede pagar debido a que el dinero no entra, no está firmado lo legal. ¿Y por qué no lo firman? Ay, bueno, pregúntenle a Baradel, a Petrosini, a Díaz. Pregúntenle los docentes que los votan en las elecciones internas. Y ahora pasamos al tema camioneros, y esto presten atención porque es muy grave. El sindicato de camioneros, que responde a Hugo Moyano, como ya venimos comentando desde la semana pasada, está amenazando a los camioneros que quieren trabajar. Les abren las tolvas en la plena ruta, con los problemas de inseguridad y desastres que puede haber con accidentes por este tema. Y también hubo, desde el día viernes, varios camiones incendiados a la vera de las rutas. Les envían mensajes amenazadores para que se plieguen al paro, que será el jueves, pero en realidad el paro comenzó el jueves pasado, porque desde ese día están amenazando, les están abriendo las tolvas, les queman los camiones a los que están trabajando. Entonces, ¿cómo es el asunto? Y esto sucede en varias regiones del país, principalmente en el noroeste.
¿Y qué hacen? Y atacan a los camioneros que están trabajando. Lo más grave es que ya hay muchos camioneros que quieren trabajar, que se están organizando. Pero lo malo de esta situación es que están difundiendo videos y audios por las redes sociales en donde dicen que se están armando para repeler a los ataques planteados por el sindicato. ¿Me entienden esto? Hay videos y audios que están en las redes sociales hechos por camioneros que quieren trabajar y muestran incluso las armas que tienen subidas en los camiones. Esperemos que no pase a mayores, pero la situación es realmente grave y no están informando esto los medios. Ahora, ¿por qué no lo están informando? ¿Qué es lo que están escondiendo? ¿No es que le tienen miedo a Moyano o no quieren darlo a conocer? ¿Qué les pasa? Porque las redes arden con este tema. Hay camioneros que están publicando videos que son tremendos, del lado de los que quieren trabajar y del lado del sindicato amenazando. ¿O acaso no los están viendo? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que están escondiendo? Bueno, vamos a una buena noticia como para distendernos un poco, una linda noticia. Algo de esto ya habíamos anunciado días atrás, pero ahora están los números oficiales. Otro ejemplo de los beneficios de quitar retenciones. A ver, nosotros venimos diciendo desde que este programa existe dos cuestiones sobre las retenciones. Primero, que son ilegales. Son ilegales, directamente. Los productores ya están pagando los impuestos que corresponden y están pagando los impuestos más altos del mundo. Encima de eso. Y por otro lado, que si se quitan las retenciones, los productores van a poder producir más. ¿Por qué? Porque les queda más ganancia para poder reinvertir luego. Sin retenciones, el Producto Bruto Interno crece, se desarrolla, genera más puestos de trabajo, hay más bienes en el mercado, bajan los precios, pero muchos políticos no lo entienden, incluso de este gobierno, porque todavía hay algunas retenciones dando vuelta por ahí, por ejemplo a la soja. Ahora, sin retenciones, el Producto Bruto Interno del trigo, recordemos que en diciembre del 2015 el presidente anunció que le quitan todas las retenciones al trigo y al maíz, por ejemplo. ¿Qué es lo que pasó hasta el día de hoy, hasta el mes pasado, hasta mayo? El PBI del trigo creció un 132%. ¿Escuchó bien? 132%. Y porque se produce más, el Estado recauda casi un 30% más. Porque a mayor cantidad de producción, más impuestos se recibe por parte del Estado y entonces se estuvo recaudando hasta casi un 30% más que incluso si pagasen las retenciones. Después de la quita de las retenciones al trigo, que fue apenas asumió el actual gobierno, el Producto Bruto Triguero exhibió una suba hasta el momento y que se estima que se va a mantener durante todo el 2018 del 132% respecto de la campaña del 2015. El último ciclo con derechos de exportación y trabas al comercio de este cereal. Además, sin derechos de exportación, por el mayor movimiento de recaudación vía otros tributos al Estado, estará recaudando casi un 30% más respecto del 2015, en dólares sobre todo, pero a valores de 2015 están haciendo la comparación, así que imagínense la cantidad de plata que es. El dato se desprende de un informe del Instituto de Estudios Económicos y el Departamento de Estimaciones Agrícolas de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. Cuando nosotros dijimos esto hace 2 semanas, nos basamos en el informe de la Bolsa de Rosario. Y la Bolsa de Cereales de Buenos Aires dice exactamente lo mismo.
En 2015 el Producto Bruto Triguero era de 1.545 millones de dólares y este año se ubicará en 3.591 millones de dólares. A ver si se entiende de una vez qué es lo que hay que hacer para poder salir adelante. Y es muy raro que este gobierno, viendo que esto es un gran éxito, no traslade este tipo de medidas, por ejemplo, a la soja, a la carne. Según la entidad, ya se lograron implantar más de 1.200.000 hectáreas con el cereal. El sur de Córdoba, el norte de La Pampa y el centro oeste de Buenos Aires son algunas de las regiones que registrarían una mayor expansión triguera y permitirán recuperar el área que no se pudo sembrar durante la campaña 2017-2018 por los excesos hídricos, es decir, por las inundaciones. Y recordemos que todavía nos están debiendo muchas obras para terminar desde el Estado, porque si fuese así se terminarían entonces las etapas de sequía o exceso de agua y también poder sacar todo el agua que está estancada en miles de hectáreas en el sur de Córdoba y el noroeste de la provincia de Buenos Aires. Entonces, a ver si nos entendemos en esto. Cuando se bajan los impuestos, se puede producir más, se obtienen más ganancias, se da más trabajo, aumenta la producción, aumenta la cantidad bruta de dinero pagado por impuestos, aumenta la recaudación del Estado, el Estado puede tener más dinero para afrontar, por ejemplo, los costos de salarios y de otras obras, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, es algo tan simple. Y la crítica va también para el gobierno actual, porque si ven el éxito que ha tenido este tema de quitar las retenciones, por ejemplo, no solamente a lo que estamos hablando ahora del trigo y también el maíz, sino también el éxito que se tuvo con las mineras, en donde se salvaron muchas provincias por ese tema, y las mineras terminaron pagando durante el 2017 y 2018 mucho más en impuestos por la mayor producción de lo que venían pagando antes. ¿Qué pasa que no se entiende? ¿O es que no se quiere entender? Y bueno, así vamos con gente que está en el gobierno y que no entiende que esto es urgente, ya hay que hacerlo para que pueda aumentar la exportación. Porque, a ver, ¿a quién se le puede ocurrir poner impuestos a la importación? Al kirchnerismo nada más se le ocurrió, con Moreno. ¿Se acuerda cuando decían, para que no aumente la carne, vamos a prohibir la exportación? Entonces va a haber más carne en el mercado local y de esa manera entonces los precios van a bajar. ¿A quién se le puede ocurrir? En ningún país del mundo sucede una barbaridad y una bestialidad como esa. Justamente los países ganan plata con la exportación. Es increíble. Bueno, así vamos. Así vamos. Seguimos en Se Pudrió Todo, transmitiendo desde la 88.7 de la ciudad de San Nicolás, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Y ahora, bueno, vamos con el tema económico. Tenemos que ver alguna cuestión. A raíz del acuerdo con el FMI salieron a la luz algunos números que actualizan la realidad que tuvo el Banco Central de la República Argentina en los últimos años. Un dato tiro, nada más, de todos los datos a conocer para tomar real dimensión del descalabro recibido del gobierno kirchnerista. El Banco Central de la República Argentina tenía papelitos de colores. Es decir, como si fuesen recibos dados por el Tesoro Nacional durante el kirchnerismo por un total de casi 65.000 millones de dólares. Sí,
65.000 millones de dólares que el Banco Central de la República Argentina le había ido dando al gobierno de Cristina Fernández para pagar el tremendo déficit que se tenía. Entonces, es más entendible por qué el país estaba en default y quebrado. Si ese dinero aún estuviese en el Banco Central de la República Argentina, el FMI no se hubiera acordado nadie. ¿Quién se acordaba del FMI? Nadie. Repito la cifra, 65.000 millones de dólares desaparecieron con el déficit. El Tesoro es lo que maneja el Poder Ejecutivo. Cuando le falta plata, va y le faltaba plata, le pedía al Banco Central de la República Argentina y este se lo daba, lo mantenía. ¡Qué bárbaro! Bueno, a ver, fíjense en esto, los argentinos somos unos 44 millones de personas. Hay 10 millones de trabajadores activos que pagan sus impuestos y con eso mantienen a 21 millones de personas que cobran todos los meses del Estado. Hay 5.800.000 jubilados y pensionados, 4 millones de asignaciones universales por hijo y para embarazadas, 3.700.000 empleados públicos nacionales, provinciales y municipales, 1.400.000 de pensiones no contributivas, 560.000 planes sociales Progresar, 120.000 planes sociales Argentina Trabaja, 80.000 planes sociales Ellas Hacen, 96.000 seguros de desempleo. Y otro dato más que duele, en 2003, nuevos cálculos han demostrado que había en general unas 180.000 pensiones por invalidez. Digo nuevos datos porque se hablaba de 83.000, pero como había otras que estaban disfrazadas con otros planes y cosas así, bueno, los juntaron a todos, son 180.000 en el 2003. Bueno, ¿y qué pasó en 2015? Se transformaron en más de 1 millón. ¿Y cuánto más de 1 millón? ¿100.000 más? ¿200.000 más? No, algunos datos, porque todavía no están terminados, hablan entre 400 y 800.000 más. Y esto sin tener guerras ni catástrofes naturales como terremotos tremendos o tsunamis. Esto es pura corrupción. Claro, porque después dicen, ay, me sacó... Bueno, papá, a ver... Ojo, es un tema muy ríspido, muy complicado. Además hay cientos de miles de planes sociales provinciales, porque lo que estuvimos diciendo hasta ahora es de nación. En realidad son más o menos 21 millones de personas que todos los meses cobran del Estado. Por año gastamos 65.000 millones de dólares en prestaciones sociales de todo tipo. Por año gastamos 20.000 millones de dólares en salarios de agentes del Estado. En subsidios al consumo de energía eléctrica, gas y transporte, gastamos por año 200.000 millones de pesos. Esto nos hace un país inviable y con un enorme déficit fiscal que, si esto no cambia, no se podrá bajar. ¿Y qué tiene que pasar para cambiar? Se tienen que tomar decisiones que a muchos no les gustaría, pero es lo que hay que hacer. Por ejemplo, que crezca en gran cantidad el empleo privado, y que allí vayan por lo menos 1,5 millones de empleados estatales actuales. Y no menos de 4 o 5 millones de personas que hoy cobran planes sociales. Recién ahí podríamos comenzar a ver
un arreglo en serio de las cuentas públicas. Todo ese dinero que es hoy y desde hace años muy mal gastado, se podría invertir en mayores jubilaciones y pensiones, mejores salarios, infraestructura como caminos, autopistas, puentes, puertos, aeropuertos, conexiones en comunicaciones para todo el país, para todos los vecinos, para toda la gente. Por ejemplo, cable para internet, equipar hospitales como corresponde, las escuelas, universidades. Entonces, así podemos ir viendo por qué no se pueden aumentar más los salarios de médicos, docentes, bomberos, policías, las jubilaciones mínimas, por qué terminamos teniendo un país destruido en cuanto a la infraestructura. Todos los sectores hacen paros porque quieren más, y es lógico, la gente no quiere vivir mal. Sobre todo los jubilados que aportaron 30, 40 años están cobrando la mínima. ¿Y por qué? ¿Por qué? No corresponde. Bueno, pero ¿quién tiene que dar una respuesta? El Estado. Ahora, ¿cómo va a dar una respuesta si en el Estado hay gente que tira para atrás y no quiere solucionar estos problemas? ¿Cómo hacemos? Todos los sectores empiezan entonces con paros, quieren más, protestan porque la infraestructura es deficitaria, como el estado de escuelas y hospitales, que es lógico y esto es lo que está pasando. Pero esa gente que protesta y hace paros no se pone a pensar que fue culpa de apoyar el desastre que fue el kirchnerismo. Y muchos quieren que vuelva. Es demencial. Dejaron tierra arrasada. Ahora protestan porque se va al Fondo Monetario Internacional. Querido, ya te tiré recién los datos, los números. Si eso no hubiese pasado, nadie se acordaría en este país del FMI. Y si no hubiesen apoyado al kirchnerismo, nos hubiésemos ahorrado una cantidad de dinero muchas veces superior a los que hoy estamos pidiendo prestado. Es decir, no necesitaríamos pedir prestado, tendríamos a la gente trabajando y seríamos casi una potencia mundial, un país con infraestructura de primera. Sí, prácticamente una potencia mundial. En cambio, somos Argensauria. Y a pesar de todo este desastre que tenemos, a pesar de ser el país que más impuestos cobra en el mundo, a pesar de ser el tercer país del mundo con mayor inflación, a pesar de tener la mitad de la población que está chupando de la teta del Estado, a pesar de todos los problemas existentes de infraestructura, a pesar de tener una tragedia educativa, a pesar de todo eso y muchos otros problemas, se están haciendo muchas obras e intentos de ordenar el desastre del Estado. Hemos criticado las formas porque se están cometiendo errores en algunos casos. Sí, los hemos criticado y lo hemos dicho, y está bien que se critique porque nosotros dimos también propuestas alternativas para solucionar esos errores. Pero hay otros que no hacen eso, sino que boicotean permanentemente. Pero, a pesar de todo eso que se está haciendo hoy, la Argentina se encuentra en el lugar 21 a nivel mundial en cuanto a cantidad de PBI, que hoy es de 627 mil millones de dólares. Sí, repito, la Argentina está en la tabla de posiciones mundial en el lugar 21 y nuestro PBI es de 627 mil millones de dólares. Y este es un dato actualizado del FMI a abril de 2018. Entonces,
Imaginemos si desde la salida de la crisis del 2001 hubiésemos tenido buenos gobiernos y no el desastre que tuvimos. Imaginemos qué podríamos hacer si arreglásemos este desquicio que tenemos, lo que podríamos lograr. ¿Se imagina usted lo que podríamos realmente haber hecho o lo que podríamos hacer a futuro si hiciésemos las cosas bien, sin corrupción y haciendo que crezca nuestra producción? Por ejemplo, como decíamos hace un ratito, quitando las retenciones, como el gobierno ya estuvo haciendo, pero no lo hace, no lo extiende a todas las actividades. Bajando impuestos. Mire, le cuento, los países que están primeros en la tabla de posiciones del Producto Bruto Interno son Estados Unidos, China, Japón. Le siguen Alemania, Reino Unido, Francia, la India. Pero a partir de el 2, 4, 6 del octavo lugar, que es Italia, a partir de ahí vienen varios países a los cuales nosotros, si hubiésemos hecho bien las cosas, ya los hubiésemos pasado. Si es así, nosotros estaríamos produciendo muchísimo más que los países que les voy a nombrar ahora, en PBI. Me refiero a Italia, Brasil, Canadá, la Federación de Rusia, Corea del Sur, España, Australia, México, Indonesia, Países Bajos, Turquía, Suiza y Arabia Saudita, que tiene arena y petróleo y algo de gas. Y también un criadero de camellos, creo que tiene por ahí. No tiene más nada y está delante nuestro. ¿Se toma real dimensión de lo que estoy diciendo? Entonces, bueno, lo hecho está. Ahora, no volvamos a hacer lo mismo. Si vamos a mirar para adelante, bueno, entonces marquemos los errores que está cometiendo el gobierno de turno. En este cambio cambiemos, a partir del 2019 vaya a saber quién, a partir del 2023 vaya a saber quién también. Marquemos los errores, hagamos propuestas de mejorar, estudiemos, informémonos para saber lo que está pasando, para saber lo que habría que hacer. Hay que leer de economía, y lógico, si no, ¿cómo vamos a saber? Entonces ahí vamos a poder empezar a pensar, bueno, si hoy comenzamos a hacer las cosas de otra manera, quizá nuestros hijos puedan verse beneficiados con un país en una situación totalmente distinta y muy favorable, estando entre los primeros 10 del mundo. Porque el estar entre los primeros 10 del mundo con un PBI bien alto favorece a toda la población. Lo que pasa es que también hay algunos problemas que son culturales, que por ejemplo en la India está séptimo, perfecto, tiene un gran PBI, pero está lleno de pobres. Bueno, pero a ver, algún día vamos a explicarlo si quieren, pero en la India el problema de la pobreza es cultural más que productivo o que tenga que ver directamente con el que el país no produzca, porque la India produce y produce muchísimo, muchísimo. Ya la India es mucho más difícil que alcanzar a Canadá o a Italia, por ejemplo, o pasarlo a Brasil, a nuestro vecino. Se hace muy difícil. Ya la India, bueno, no la alcanzamos ni con un palo. Pero a los demás, si estamos ahí nomás. La Argentina tiene capacidad, con mayor tecnología, menores impuestos, etcétera, de triplicar, por ejemplo, la producción de granos y cereales. Y uno dirá, pero eso es seguir con la producción primaria. No, papito. Porque la producción de granos y cereales hoy se hace con biotecnología. Biotecnología, eso es valor agregado. Y además,
No tenemos que estar vendiendo, por ejemplo, el poroto de soja. Como decíamos ayer, China nos volvió a comprar aceite de soja. Eso es fábrica, eso es trabajo acá. Es mayor valor agregado. Y con eso, si esa idea no prende, que entonces ya no sé qué hacer. La cordillera de los Andes, por ejemplo, está inexplotada. Desde mediados del siglo XIX, es decir, hace 160, 170 años, Chile es el primer productor mundial de cobre. El primer productor mundial de cobre. Hace 170 años que es el primer productor mundial de cobre. ¿Y qué? ¿Me van a decir que cuando se formó los Andes, todo el cobre se fue para un lado y para el otro no hay nada? Vamos, muchachos, pensemos un poquito. En toda la cordillera de los Andes no hay del lado argentino cobre. Vamos. Por Dios, dejen de mentir. Usemos el cerebro. Lo mismo con el petróleo. Lo mismo con el gas. ¿Hasta cuándo vamos a seguir soportando políticos que se llenan la boca con estupideces y mentiras? Y ya vamos entrando en los últimos minutos de Se Pudrió Todo. Nos vamos a las 19 horas. Y siguiendo un poco, bastante, con la explicación de lo que nos pasa en la cuestión económica y utilizando un poco la imaginación y el sentido común, que cada vez es el menor de los sentidos, o el menos común de los sentidos en este país, en algunos casos, hay que reflotarlo. Estábamos hablando de la situación económica, de cómo salir adelante, en algunos casos en general, la posición de la Argentina a nivel mundial, a pesar de todos los problemas que tenemos, estamos en el lugar 21. Y entonces ahí comprendemos mejor, bueno, pero a ver, todos los días hay marchas, corte, paro. ¿Qué pasa entonces con los 180 países que están atrás nuestro? ¿Qué pasa? ¿Se están matando todos? No, para nada. Lo que pasa es que son más racionales los políticos y los opositores allá. Y tratan, en general, de salir adelante. Pero nosotros estamos en Argensauria, por eso todo se hace mucho más difícil. A ver si se toma dimensión del asunto. Nosotros no estamos en una catástrofe. Estamos a nivel 21 a nivel mundial. A ver si se entiende que tanta opereta dando vuelta es nada más que para desestabilizar a un gobierno elegido democráticamente. Que te puede gustar o no, pero si no te gusta, bancátelo y votá otra cosa el año que viene. Y decíamos, vamos a tener que estudiar más de economía, por ejemplo, para entender todo este tipo de cuestiones. Y por eso me permito pasarles un audio que hicimos con Gabriel en el programa en un programa de, ¿cuándo fue esto? Las actividades económicas. A ver, ya enseguidita les digo, fue el año pasado. En el programa del 24 de mayo del año pasado explicamos qué es este tema de las actividades económicas, con ejemplos y todo esto. Y luego vamos a dar un audio de un año después, del 12 de abril de este año, donde explicamos más tecnología, más trabajo. Porque si no entendemos estas cosas, bueno, ya no sé qué hacer. Lo que pasa es que en las escuelas, en la mayoría, porque no en todas, lógicamente, estas cosas ya no se enseñan. Se enseñaban años atrás y parece que algunos se lo olvidaron. O incluso se lo enseñaron mal, o incluso puede ser que no se lo hayan enseñado. También puede ser, porque en la escuela he visto cada cosa.
Así que vamos directamente primero con la explicación de las actividades económicas y luego con más tecnología, más trabajo. Vamos a explicar las actividades económicas, cómo se clasifican, porque ya hemos hablado en otros programas de las actividades cuaternarias y me ha dicho mucha gente que no tiene ni idea de qué estoy hablando. Entonces vamos a hablar de esto, vamos a explicarlo. Dale. Las actividades económicas se clasifican en 4. Generalmente uno dice en 3, pero ahora son 4. A ver, primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. En general, la gente que fue a la escuela habla de primaria, secundaria y terciaria, pero a partir de los cambios que se han realizado en la globalización mundial desde 1973 para acá, surgieron otras actividades nuevas que son las cuaternarias. Así que vamos a explicar una por una con algunos ejemplos a qué nos estamos refiriendo cuando decimos actividad económica. ¿Estamos? Sí. Bueno, vamos con la primaria. La actividad económica primaria es la producción de materias primas y alimentos sin procesar en las industrias. Por ejemplo, las materias primas son los productos básicos que no sufrieron cambios y se utilizan en las industrias para producir bienes. Por ejemplo, maderas, cueros, algodón, lino, petróleo, el hierro. De los alimentos es cuando se produce un alimento y no se va a llevarlo a la industria para elaborarlo. Yo me lo como viene de la naturaleza. Sí. Por ejemplo, huevos, carnes, frutas, verduras, nueces, lentejas. Las actividades secundarias, en cambio, ya tienen el procedimiento industrial. Son las industrias que procesan las materias primas para la producción de bienes. Ahora, las industrias se dividen en 2 tipos, las livianas y las pesadas. Las industrias livianas son las más fáciles de entender porque son las que procesan todas esas materias primas y productos elaborados para producir bienes listos para el consumo. Por ejemplo, heladeras, ropa, harina, cosméticos, motos, libros. Es decir, la radio que usted está teniendo en este momento escuchando el programa salió de una industria liviana. Lo mismo que un tenedor, la ropa que tiene puesta, la computadora que puede estar usando, el celular que tiene al lado. En cambio, las industrias pesadas procesan materias primas, pero no producen bienes terminados, sino semiterminados, semielaborados. Tienen que ver con la siderurgia, las químicas, las energéticas. A ver, por ejemplo, un ejemplo fácil. Usted mete el dedo en el enchufe, Ruiz. Loco, porque una de las cosas que me ponen de mal humor inexcusable todo el día hasta que me voy a dormir es una patada eléctrica o que me despierten con agua. Exacto, bueno, eso es porque nosotros no lo consumimos directamente, lo consumimos en forma indirecta, por ejemplo, enchufando un ventilador. Ahora, más complejo puede decirle a siderurgia, rieles y perfiles que sirven para otras actividades económicas. O las químicas, que las químicas producen los elementos que luego se van a utilizar para hacer insecticidas, alimentos, pinturas, etcétera, ¿no? Sí. ¿Estamos en claro? Sí. Vamos a la terciaria. La terciaria es la más fácil de todas. Es la distribución de bienes y servicios finales. ¿A quién? A la población. Y acá tenemos los comercios y los servicios. Que acá muchas veces se mezcla el asunto. Pero, por ejemplo, el tema de los comercios es aquel que comercializa los bienes terminados. Por ejemplo, una verdulería, un bar, almacenes, kioscos, librerías, farmacias, cualquier comercio. Es actividad terciaria. Y también están los servicios, que son la asistencia a la comunidad. Por ejemplo, un hospital, los bomberos, la policía, transportes, la radio, las escuelas, el agua corriente que le llega a la casa. Todos esos son servicios. Algunos son gratuitos, otros son pagos. Aunque los gratuitos tampoco son gratuitos porque se pagan con lo que nosotros pagamos de impuestos todos los días. Claro. Y ahora sí llegamos a la cuaternaria, que es la madre de todo este lío de no entenderlo. La actividad económica cuaternaria
se refiere a servicios complejos de asistencia a la producción. ¿Qué quiere decir esto? Son las actividades que ayudan a la primaria, secundaria y terciaria a cumplir su trabajo. Entonces vamos a ver un ejemplo. ¿Sí? Ocio y recreación. Por ejemplo, ofrece servicios para el tiempo libre. Por ejemplo, agencias de turismo, comidas rápidas, recreación en general y la información, que ofrece servicios para mejorar la producción y el comercio, que son las agencias de publicidad, centros de cómputos, consultoras, la limpieza de oficinas o de escuelas por empresas privadas, etc. Vamos a dar un ejemplo que es clarito. Sí. ¿Sí? Bien, ¿estamos en claro? A ver, ocio y recreación. Las agencias de turismo, ¿qué trabajo hacen? Bueno, vos ves una agencia de turismo y decís, uy, qué lindo para ir el fin de semana largo. Tiene muchas publicidades, ¿viste? También. Oferta, publicidad, todo, de todo. Y entonces yo digo, bueno, para el feriado del 9 de julio, sí, me voy a ir, supónganse... Lo invito a mi amigo Ruiz y lo llevo ¿a dónde? A Carlos Paz. A Carlos Paz. Bien. Entonces llega el fin de semana largo, agarramos con Don Ruiz los dos autos y nos vamos las dos familias a las 3 de la mañana, salimos para Carlos Paz. Claro, a las 3, a las 7, no, perdón, a las 10 de la mañana estamos. Ya llegamos allá, entonces ¿qué es lo primero que hay que hacer para pasar los 4 días? Buscar un hotel. Sí. Pero es fin de semana largo. Hostel. Está todo lleno. Sí. Pasamos todo el primer día buscando hotel y no hay nada. Nada. Terminamos en Concón, a 40 kilómetros de ahí, sí, en una hostería en donde la ladilla más chiquita te saluda y te sirve café. Vamos al segundo día, queremos ir al centro a pasear por Villa Carlos Paz, están todos los negocios llenos. Bueno, vamos a almorzar. Bueno, para almorzar están todos los restaurantes llenos, terminás comiéndote un fantoche con una coca en un kiosco, sí, y encima la coca estaba caliente, te querés matar. A la noche querés entrar en un teatro para ver, qué sé yo, a Flor de la B y 4 cuadras de cola. Sí. Bueno, a ver, en síntesis, te gastaste la guita, volviste con un odio terrible, gastaste nafta, todo eso y no descansaste nada. Y no hiciste un pomo. Nada. Entonces, en vez de eso, sí, vamos a una agencia de turismo. Sí. Y le decimos, mira, para el 9 de julio yo quiero ir con 2 familias a Carlos Paz. Reservame el hotel, quiero ir a ver a Flor de la B, reservame. Hacés todo pre. Claro. ¿Y qué hace la agencia de turismo? Te cobra un porcentaje, te deja reservado el hotel, los almuerzos y las cenas, con el menú, que incluso si vos ya querés ir a un menú específico te lo dan, con las entradas del teatro, tenés todo organizado y descansaste. Mejor que tu señora. Entonces, ¿qué hace la agencia de turismo? Ayuda a la actividad terciaria a cumplir mejor su trabajo. Por ejemplo, ¿sí? Otra actividad terciaria es cuaternaria, es ayudar a, por ejemplo, a Siderar, que tiene una actividad económica secundaria, sí, a tener mejor servido a los trabajadores. Entonces, hay empresas internas tercerizadas que le llevan el sándwich con la gaseosa, el litro de leche para el sector de coquería, etc. Mire usted. Esa es la actividad cuaternaria. Así que... es la que se viene, la que tenemos que prepararnos. Más tecnología, más trabajo. Ahora nos metemos en un tema siempre muy discutido y que hace salir a la luz el poco conocimiento que existe en nuestra sociedad sobre la influencia de la tecnología que avanza sobre los empleos. Sucede que mucha gente piensa que a más tecnología, menos empleos, pero eso no es verdad. Vamos a analizarlo. Un informe del Banco Mundial analiza el impacto en el mercado laboral de las inversiones en tecnología. El informe en cuestión, titulado Los empleos del mañana, tecnología, productividad y prosperidad en América Latina y el Caribe, en el mismo, el organismo multilateral refleja una serie de investigaciones realizadas en Argentina, Chile, Colombia y México sobre cómo impactan en el mercado laboral las inversiones en desarrollos tecnológicos para el mundo de los negocios. Las principales conclusiones del Banco Mundial indican que,
al adoptar una mayor medida las tecnologías de información y comunicación, el aumento de productividad termina impactando en más producción de los trabajadores poco especializados. Específicamente, las empresas manufactureras en Argentina que invirtieron en tecnologías de la información y comunicación mostraron un aumento de trabajadores tanto calificados como no calificados. La producción puede aumentar lo suficiente como para multiplicar el número de empleos para todas las tareas y tipos de habilidades, siempre que el contenido de la tarea poco especializada siga siendo un complemento de las nuevas tecnologías y que las ocupaciones relacionadas no sean completamente automatizadas y reemplazadas por máquinas. Para resumir la idea hasta acá, a más inversión en tecnologías de la información y la comunicación, habrá más producción, habrá más productividad y habrá mayor generación de servicios para la población, y así se generan mayor cantidad de empleos nuevos, y los empleos existentes, así sean de baja calificación, mejoran tanto en cantidad como en calidad. El informe también deja bien en claro que el avance en productividad y crecimiento inclusivo depende de que haya políticas públicas claras, sostenibles en el tiempo, adecuadas a los tiempos modernos. Aquí surge un problema para nuestro país, porque es de los que más impuestos cobran en el mundo a la producción. Específicamente para la Argentina dan estos datos. En promedio hubo un crecimiento del 60% en el empleo de empresas que invirtieron en tecnologías de la información y la comunicación. Empresas que invirtieron en tecnologías de información y comunicación reportaron que en 5% de los casos esas inversiones llevaron a reemplazar trabajadores, mientras que en el 32% de los casos los llevó a crear nuevos puestos. Argentina ocupa uno de los últimos puestos en América Latina en lo que se refiere a comunicaciones. De 20 países monitoreados estamos en el puesto 15. Los altos impuestos cobrados en nuestro país retrasan en 1,2% de crecimiento per cápita del PBI por año. Es decir, y para clarificar el asunto, en la historia de la humanidad, la tecnología ha ido mejorando siempre. Fue para mejor, creando más fuentes de trabajo, más y mejores productos y servicios para las personas. Lamentablemente, mucha gente no sabe estas cuestiones y entonces tiene una opinión equivocada. Y eso es grave porque influye en la acción ciudadana, como cuando vota. Esto frena en mucho todo tipo de acciones tendientes a mejorar la vida de la gente y posicionar mejor a nuestro país en el mundo en pleno siglo XXI. Y es más grave cuando el desconocimiento de estos temas tan importantes también está en nuestros representantes. Por ejemplo, en los últimos días dimos varias noticias respecto de ciudadanos y representantes que ignoran estas cuestiones y toman decisiones equivocadas, como los que se oponen a las inversiones para mejorar el aeropuerto El Palomar, el tema de los agroquímicos, inversiones en mayor tecnología en el ámbito de las instituciones del Estado y sindicatos que protestan porque hay empresas privadas que hacen inversiones en tecnología. El ignorar estos temas es grave porque se supone que en la escuela secundaria estos temas se estudian y los alumnos deberían haber aprendido.
Pero la realidad nos golpea en la cara, sacando a la luz que la mayoría de los docentes no tiene idea sobre la influencia de la tecnología en el trabajo y mejoramiento en la calidad de vida de las personas, y hasta hay docentes que plantean lo contrario. Mucha ignorancia en quienes deben enseñar. Eso es gravísimo. Claro, también están los que hacen politiquería barata y sucia, tratando de frenar estos avances porque se les terminan varios curros o malas prácticas culturalmente enquistadas en organismos públicos, como el tema del control del presentismo. Y los sindicatos que viven en una realidad que ya pasó hace 70 años. Sindicalistas que siguen viviendo en el pasado y quieren seguir en un mundo donde las prácticas laborales deben seguir siempre igual, sin cambios, avances, desarrollos. Porque eso significa que los roles y funciones de los sindicatos deben cambiar. Y no quieren hacerlo. Es que muchos no son afectos a la claridad y transparencia. Imagínense ustedes las siguientes situaciones. Se inventó la lamparita eléctrica. ¿Qué hacemos con los productores de velas? ¿Se van a quedar sin trabajo? ¿Qué pasó en realidad? Las velas igualmente se siguen fabricando, pero la aparición de lamparitas eléctricas para iluminar generó millones de puestos de trabajo y mejoró la vida de toda la humanidad. Otros ejemplos. En el siglo XV apareció la imprenta. Los copistas tuvieron menos trabajo, pero generaron muchísimos trabajos nuevos y diferentes, desde ser librero hasta trabajar en las máquinas que imprimían los libros y tantos otros más. Con la revolución industrial iniciada en el siglo XVIII, las tejedoras perdieron sus trabajos o los reconvirtieron. Pero es innegable que las industrias textiles permitieron producir muchísima más ropa de la que la humanidad hacía hasta esos tiempos. Las palomas, en el siglo XIX, nada pudieron hacer ante la invención del telégrafo y luego del teléfono. El invento de los motores, tanto a vapor como de combustión interna en el siglo XIX y principios del XX, no provocó la queja generalizada de los caballos, bueyes y carreteros. Al contrario, miles de caballos y bueyes mejoraron sus condiciones de vida al no tener que estar todo el día tirando de un carro, y los carreteros tuvieron miles de opciones de nuevos empleos. La radio, inventada a principios del siglo XX, dejó sin trabajo a los trovadores y serenos urbanos, pero ellos pudieron encontrar trabajo como operadores, conductores, técnicos, buscando publicidad, etc. Hace ya muchos años que el cassette fue reemplazado por otras tecnologías, como el disco compacto. Y el disco compacto hoy se usa muchísimo menos. Por ejemplo, ¿usted sigue comprando discos compactos para grabar música para el auto? Hoy casi nadie lo hace. Están los pendrives enchufados en puertos USB. Son mejores, más prácticos y tienen muchísima mayor capacidad. ¿Y quién sufrió por ello? Nadie. Un último ejemplo. Hoy se están extendiendo formas de construir viviendas en un solo día y con cemento. Son los sistemas basados en impresión en 3D. Ya me estoy imaginando que en Argentina aparecen los ¡huelga, huelga! ¡Aplastemos la tecnología! ¡Viva la prehistoria! ¡Queremos ser neandertales! ¡Uocra presente en la lucha! Bien.
Supongo que quedó más claro. Supongo. Lo vamos a seguir repitiendo y dando otros audios que tenemos, otros que estamos haciendo, explicando determinados temas, distintos temas que todos tenemos que tener bien en claro, conocerlos, saberlos. Y antes de irnos, dos cositas. Una, la CGT por las críticas recibidas al llamar a un paro el mismo día de la selección, donde le dijeron estaban chicaneando ahí para que les dé alto el número. Lo que dijimos hace un rato, de hacer un paro el martes 26, en donde Argentina jugaba con Nigeria, o jugará con Nigeria. Bueno, ¿qué es lo que acaban de anunciar reciencito? Bueno, que cambiaron el día. No va a ser el paro general el día martes 26, va a ser el día lunes 25. Fin de semana largo, bueno, si no me lo aseguro al paro por un lado, me lo aseguro por el otro, ¿no es cierto? Fin de semana largo, bueno, ahí lo tenemos. Y vamos a terminar con lo que iniciamos con el editorial acerca de a quiénes les conviene el aborto. Porque en los últimos minutos se han denunciado, a partir de lo que se publica en redes sociales, varias comunicaciones tomadas por WhatsApp, donde se publican las imágenes con nombre y apellido de quiénes son, determinado tipo de información que tiene que ver expresamente con eso. Les voy a leer cortito uno, así lo dejamos picando para mañana. Dice J, nos dan los pañuelos gratis, 100 pesos y una vianda para la noche. Entonces P le contesta, ¿quiénes se los dan? J contesta, no puedo decirte. Se pudrió todo. Hasta mañana. Muchas gracias por acompañarnos.